Abogado, para comenzar y para que los que nos están viendo y oyendo entiendan y sepan qué servicios gratuitos da la Defensoría Pública. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días. Es un placer para mí estar acá, un honor, verdaderamente. Gracias. Bueno, la Defensoría Pública básicamente somos una institución que se dedica a la defensa de los derechos de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad. Ya. Nuestras líneas de atención son bastante amplias. Normalmente tienden a confundir un poco la Defensoría Pública con la Defensoría del Pueblo. Exactamente, sí. Sin embargo, para ir un poco, que nuestros escuchas puedan entenderlo de mejor manera, la Defensoría del Pueblo funciona como una suerte de ombudsman del Estado, representa al pueblo al Estado. Nosotros, en cambio, como Defensoría Pública, nos encargamos del patrocinio gratuito en línea judicial, es decir, cubrimos todas las áreas del área penal, niñez, movilidad humana, inquilinato, civil, mediación, que es ahora lo más importante dentro de la nueva administración del doctor Ricardo Morales. Estamos dando una suerte de prioridad a la mediación, que es un instrumento que está ahí. Sin embargo, la sociedad aún no se acostumbra mucho al uso de esto. Entonces estamos intentando promulgar que se haga esta justicia de paz, una justicia transformativa, ¿no? Por medio de la mediación, ¿no? Por medio de la mediación en las líneas de atención que se nos permiten, ¿no? Ahora, para seguir aterrizando en el tema, es interesante que los que nos ven y nos oyen sepan. No, tampoco se trata de que cualquier querella de carácter, qué sé yo, penal, la puede atender la Defensoría del Pueblo. Me imagino que hay alguna suerte de condición para poder atender. Por supuesto que sí. En lo que se trata derecho penal puramente dicho, o sea, cuando son delitos, cuando es derecho penal privado, que son justamente las querellas, nosotros no actuamos. Sin embargo, lo que es defensa penal como tal, cuando nos encontramos ante cualquier delito, constitucionalmente entendemos que una persona, el rato que es detenida, entra en un estado de vulnerabilidad. Entonces, independientemente de que tenga un ingreso económico para poder pagar a un abogado, nosotros estamos ahí. Esto tiene un doble sentido, una doble idea. Uno es proteger básicamente a la persona, al procesado que se encuentra ya enfrentado ante todo el poder punitivo del Estado. Y dos, intentar de que blindar el proceso, de que no haya impunidad. Evidentemente, la Defensoría Pública no está buscando impunidad, no estamos para ser parte de un juego en donde se busca que no sean procesadas las personas, sino justamente estar en esto que se dice, dar al César lo que es del César, ver que una persona cumple sus debidos procesos, que tenga carga de prueba suficiente como para poder ser sentenciado, en el peor de los casos, de que si tiene carga suficiente de prueba sea acorde al delito que cometió. Eso en materia penal nosotros no hacemos una distinción económica. Sin embargo, en otras líneas de atención sí. Por ejemplo, niñez y adolescencia, que es lo que se busca ya es la pensión alimenticia, sí tenemos una diferenciación. Personas que ganen más de 3 salarios mínimos vitales, evidentemente, pueden acceder a un abogado particular y ahí ya no estamos. Sin embargo, nosotros hacemos, dependiendo mucho de los casos, hacemos excepciones de acuerdo a nuestra ley orgánica de la Defensoría Pública. Tenemos esa facultad como por lo menos desde mi despacho, de hacer esta diferenciación, porque muchas veces nos llega casos de mujeres que han llevado un ritmo de vida, que el esposo ha tenido ingresos, tiene su carro, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se divorcian, cuando hay estos conflictos legales, evidentemente quedan totalmente en el abandono, nunca han estado afiliadas al IES. Entonces hay esas como que excepcionalidades, porque se entiende al final del día que nos estamos jugando el alimento de un niño, ¿no? Entonces hacemos un análisis un poco más profundo de ahora, hay casos, por ejemplo, voy a suponer que sea uno de estos un poco más complejos, ¿no? Hay una persona, qué sé yo, casada, falleció el esposo y la dejó llena de deudas. Esa persona, a lo mejor, hay una figura jurídica que no recuerdo el nombre, mediante la cual la persona puede rechazar o algo así. Y repudiar la herencia, pero no tiene cómo defenderse porque no puede pagar un abogado. En ese caso, por ejemplo, sí aplica, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros igual tenemos, indistintamente del patrocinio, también tenemos la línea de asesorías. Las asesorías no hacemos ningún tipo de distinción. Nosotros le podemos decir, bueno, este es el camino, estas son las opciones. Nosotros incluso tenemos una línea de atención de derecho constitucional, acciones de protección, acciones extraordinarias de protección. Y la Defensoría Pública del Ecuador pertenece a la red de defensorías interamericanas. Nosotros tenemos incluso defensores públicos ecuatorianos que
están representando al Estado, perdón, a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo que ustedes no hacen es, si viene alguien, así la verdad, ¿cuántos salarios mínimos ganan ustedes? 4, no vayas. ¿No? Ustedes por el momento lo atienden, lo asesoran y lo dirigen totalmente, a donde... porque la idea, la Defensoría está justamente para dar acceso a la justicia, un acceso gratuito a la justicia que se ha dicho de paso, lo dice la Constitución. Entonces, si me dices, ¿sabe qué? Es que el abogado me dijo que hay que... Ok, ¿sabe qué? Analizamos el caso, le damos una asesoría, le damos por lo menos la guía. No así en penal, como vuelvo y repito, eso sí es desde el momento de la flagrancia. Nosotros, si requiere la defensa pública, pues estamos hasta el final. ¿Y cuántos abogados tiene la Defensoría? Siempre es un problema ese por el presupuesto, ¿no? Lo mismo pasaba con la Defensoría del Pueblo, que el tema es presupuestario. ¿Cuántos abogados tienen? Nosotros a nivel nacional estamos alrededor de 300 defensores públicos. Sin embargo, como bien señala, sí es parte de un problema esto de la falta de defensores públicos. De acuerdo a los estudios que hemos hecho, incluso los pronunciamientos de la red de defensorías interamericanas, estamos con un déficit de alrededor de 4 a 5 defensores públicos cada 100,000 habitantes. Entonces sí tenemos una carga bastante alta. Incluso porque también atendemos este grupo de atención de personas privadas ya de la libertad, que necesitan el régimen, que están en una situación compleja en el Estado. Entonces, igual tenemos nuestros defensores públicos asignados ahí. No, igual hay gente de muy escasos recursos económicos, muy pobre, que por desconocimiento y porque no sabe pues que hay una defensoría pública, abandona o no inicia causas, porque inmediatamente hacen clic, hay que pagar un abogado y no tienen ni para comer. Y aquí es importantísimo señalar que nosotros de Defensoría Pública también contamos con nuestra área de víctimas. No solo estamos del lado de los procesados, sino que, por ejemplo, existe mucha gente que se niega a esto de no le pongo una denuncia porque me voy a meter en un proceso judicial, porque tengo que pagar abogados, me va a salir mucho más caro, y guardan silencio. Entonces, sí, nosotros estamos en esta campaña siempre de decirle a la gente que cuenta con nosotros, que tenemos nuestra área de víctimas, que también está para llevar el proceso del otro lado, ¿no? Como acusaciones particulares, en el acompañamiento de los testimonios anticipados para víctimas. Toda esa parte de ahí también tenemos cobertura. Claro, en temas, por ejemplo, de abusos, de violaciones, etcétera, también son áreas que atienden. Totalmente, en el área de víctimas, incluso tenemos nuestro propio departamento de atención psicológica gratuita a la víctima. Hacemos un acompañamiento integral. Esa es un poco la idea de la administración, de que se entienda que la justicia tiene que ser accesible para todos, ¿no? Abogado, hay defensores públicos, por ejemplo, en la Unidad Judicial de Florida Norte, aquí en Guayaquil, en la Torre de lo Laboral, he podido ver, en la Torre de lo Penal, en la Torre de Violencia, de Niñez y Familia, y como dice usted, también están del lado de las víctimas para iniciar procesos y no se obvie esto de demandar alimentos, por ejemplo, por no tener para costear el servicio profesional de un abogado. ¿Cuál es su especialidad, mi doctor? Yo soy penalista. Usted es penalista, entonces me cae como anillo al dedo la pregunta que le quiero hacer. Yo he visto muy buenos abogados defensores públicos en flagrancia. Cuando quedaba en el Albán Borja, yo me estaba graduando de abogado en la UTPL y me metía a esas audiencias. Muy buenos abogados en materia penal en flagrancia, sobre todo cuando no había pruebas para acusar a la persona que acababa de ser detenida. Pero yo siempre me pregunto, doctor Steven Espinosa, ¿cómo hacen cuando en casos sonados el abogado del acusado por la fiscalía se enfermó a última hora? Recién ocurrió algo así, y le ponen un abogado público. ¿Cómo me entero yo? Yo no quisiera estar en esos zapatos. ¿Cómo me entero yo del caso para defender a esa persona? ¿Cómo hacen ahí? Bueno, algo que yo me lleno siempre de orgullo de decir, los defensores públicos son gente muy preparada, son personas, tengo defensores públicos que son incluso docentes universitarios, son muy buenos en su trabajo, sobre todo entendemos de que hacemos esto con pasión, ¿no? El estar siempre en este lado vulnerable nos ha sensibilizado y nos empatiza mucho. Y yo estoy muy orgulloso de los defensores públicos que se la juegan en la camiseta. Entonces, creo que un poco, como decía mi abuelo, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, nosotros hacemos a diario 5, 6, 10, 15, 20 audiencias en flagrancia. De hecho, en todas las áreas.
y mis defensores ya tienen esta habilidad, ya saben cómo se manejan, cuáles son los puntos sensibles, qué es lo que tienen que analizar. Entonces ellos, cuando aquí hay que hacer también un paréntesis, ¿no? Una diferenciación. En casos de flagrancia, evidentemente, nosotros conocemos, igual que un abogado particular, que un defensor público, van a conocer el proceso en ese momento. Entonces, analizamos, vemos, trazamos nuestra línea de atención. Pero en casos sonados. En casos sonados, incluso estamos listos, estamos siempre preparados. Nosotros tenemos defensores públicos 24/7, nunca dejamos en abandono nuestro puesto de trabajo. Ahí no tenemos ningún problema, nuestros defensores ya están como que con esta expertise de conocerlo, saber en qué momento, cómo lo hacen, cuáles son las fallas que pueden encontrar dentro del proceso, porque sí hay mucho, ¿no? Dentro de flagrancia no estamos debatiendo si es que la persona es culpable o no. Claro. Únicamente se está debatiendo que el proceso haya sido legal y de que cuente con las medidas suficientes para tener una medida cautelar o la necesidad de la prisión preventiva, que normalmente debería ser de última ratio. Entonces, en ese debate únicamente se analiza esa parte. Ahora, si ya pasa una segunda etapa, y lo que frecuentemente está ocurriendo ahora como una práctica un poco compleja de los abogados, es de que, bueno, yo me voy y intento dilatar el proceso, intento enfermarme, incidentar el proceso, hacer incidente dentro del proceso para buscar una caducidad de la prisión preventiva, para lo que sea. La Defensoría Pública tiene que cumplir con una normativa que evidentemente es esperar que el juez declare fallida, multe al abogado particular y nos convoca a la siguiente audiencia. Eso respeta dos líneas. Uno, contar con un abogado de confianza. Evidentemente nosotros nos acercamos a la persona, decimos, nosotros vamos a asumir su patrocinio, vamos a hacer esta es nuestra línea de defensa, nuestro pensamiento de cómo lo vamos a defender. El procesado, la persona nos dice, ok, estoy de acuerdo, ya nos volvemos un abogado de confianza. Por tanto, cumplimos la primera normativa, la primer mandato constitucional, contar con un abogado de confianza. Después, tener el tiempo suficiente de preparación para el caso. No podemos improvisar, estamos jugándonos la vida de una persona. Estar preso es casi estar muerto en vida. Entonces tenemos que preparar y tenemos que tener todas estas aristas cubiertas. Entonces lo que nosotros hacemos es preparar el caso, ver, y en la siguiente audiencia, la siguiente convocatoria, así ya la defensoría está ahí y ya no va a haber ese incidente de decir, bueno, es que se me enfermó, es que ya no llegó, etcétera, etcétera. Claro, doctor, perdón la interrupción. Dos preguntas rápidas. Una, ¿los defensores públicos pueden ejercer libremente su profesión o solamente cátedra universitaria? Cátedra universitaria. Pese a que hay un pronunciamiento de la Corte, de la Procuraduría General del Estado, en que señala que los abogados pueden, mientras no estén en conflictos, etcétera, pero por un principio de ética, diríamos así, los defensores públicos. De hecho, había un artículo en el Código Orgánico de la Función Judicial que impedía que el abogado que está en la función pública ejerza libremente. Exacto, exactamente. Entonces hubo un pronunciamiento de la Procuraduría que básicamente dice que no haya un conflicto con el Estado, pero normalmente no. De hecho, no lo hace. Nuestra ley orgánica de Defensoría Pública lo prohíbe. Y las personas que están viéndonos, oyéndonos, qué sé yo, y quieren comunicarse con la Defensoría Pública, ¿a dónde tienen que llamar o dónde tienen que escribir para...? La Defensoría Pública está presente en todas las unidades judiciales, tanto en la unidad de Valdivia. Pero tienen una página web, tienen también algo para... Tenemos todas las líneas de atención. Puede ser atención virtual, tenemos nuestra página web, tenemos ahí el formularios de consultas, tenemos incluso la atención a veces que nos mandan por Twitter, ¿sabe qué pasó esto? Y tenemos alguien que monitorea y intentamos conectar con la persona para la atención. Lo ideal siempre es como en los casos del médico, ¿no? Si me duele algo, voy donde el médico para poder analizarlo mejor. Siempre recomiendo de que tenga el contacto con el abogado defensor público, porque muchas de las veces la persona va con una idea. Va con dice, bueno, me han violado tal derecho, pero nosotros en la entrevista empezamos a detectar otra situación totalmente distinta, totalmente más compleja. Tengo muy presente que no hace unos 3 semanas atrás nos llegó una persona de avanzada edad, de tercera edad, muy de escasos recursos, a comentarnos de que tiene un inquilino que no le quiere salir de la casa, etcétera, etcétera. Y el abogado, un poco empezando a investigar, resulta que su inquilino era el hijo y que el hijo lo pegaba, lo maltrataba y que pertenecía a un GDO y que ya lo había acuchillado en el brazo. Y ya nos damos cuenta de que esto no era un tema de inquilinato, sino un tema de violencia intrafamiliar y que se estaba conformando en un tema netamente penal. Entonces,
cambiamos totalmente la línea de atención, asignamos nuestros abogados de víctimas y acompañaron al señor a poner la denuncia ante fiscalía y estamos con el proceso. Ya, oiga, finalmente, doctor Espinosa, ¿el servicio es 100% gratuito o en el camino gratuito? ¿Hay algún gasto que aparece? No, 100% gratuito. La Defensoría Pública justamente está para atender al sector vulnerable. Nadie les puede cobrar, ni nuestros asistentes, ni los abogados defensores públicos. Y eso es algo que nosotros sí estamos en ese cuidado constante, de saber que tengamos una atención de calidad y de calidez, sobre todo, con nuestros usuarios. Perfecto, bueno, está claro lo que hace la Defensoría Pública. Ya saben ustedes, bueno, el día que vino el Defensor del Pueblo me escribió a decirme que había recibido una avalancha de personas buscando la atención. Es que a veces pasa esto por una falta adecuada de información. Ahora nos hemos enterado con mucho más detalle de lo que hace la Defensoría Pública. Me parece muy bien. Gracias, abogado Steven Espinosa, defensor público de Guayas, que ya nos ha explicado en qué consiste su trabajo.